Decenas de estudiantes, ya ven cómo a estos no los van a calmar, de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, bloquearon de manera intermitente la autopista del Sol. Rechazan el contenido del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, porque no se habla nada del paradero de sus compañeros. Señalaron que el Comité Ejecutivo y la Sociedad de Alumnos rechazan las acciones que el gobierno anterior y lo que las instancias actuales han hecho por evitar el castigo y esclarecimiento del caso de los 43 desaparecidos. Nuestra lucha no se detendrá y continuaremos las actividades hasta lograr la justicia y la verdad del caso. Y tomaron caseta, no crean que nada más piden cooperacha. Informaron un plan de acción en este mes de septiembre, cuando se cumplen 8 años de la desaparición de los 43. Pero a ver, vamos por partes. Ya ni son 43. Ya se identificaron plenamente a 3. Ya son 40. Y uno de ellos fue identificado en el basurero de Cocula. Nada más hay que recordar ese detalle. Bueno, este mes de septiembre, el 12 de septiembre en Chilpancingo, depositarán una ofrenda en el lugar en el que fueron ejecutados dos normalistas. El 13, un mitin en la sede del gobierno estatal. El 14, la estela a los estudiantes asesinados. El 15, realizarán un foro. El 16, acto de dignificación y memoria en honor y gloria a los caídos de Ayotzinapa. El 17 y el 18 en Tixtla. El 19, un mitin en el Centro de Convenciones de Acapulco. El 20 en la Ciudad de México, otro en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El 21 en la Embajada de Israel. El 22 se manifestarán en las instalaciones de la Fiscalía General de la República y el 23 en el Campo Militar número 1. En la Ciudad de México habrá 2 actos políticos el 24 y 25, pero todavía falta definir las sedes. Este plan de acción concluye el 26 de septiembre con una marcha nacional en la capital y un día después en Iguala. Pues no que estaban leyendo el informe, no que iban a dar su opinión hasta el jueves. Es que también si se cierra el caso, pues ya se acabó el ¿cómo se llama? La beca. Lo que llaman la litis de su movimiento. La razón Así es, la razón fundamental de su movimiento. Antes no la tenían. ¿Qué acaba? Con el asesinato terrible, brutal de los 43, se les da una razón para seguir en la lucha política. ¿Pero qué cerraría este caso? Como ustedes dicen, ¿qué lo acabaría? Porque lo más duro que dijeron en este informe es: no están con vida. Pero a lo que se refiere, Mario, creo, es que los normalistas de Ayotzinapa, desde mucho antes de este hecho, constantemente hacían marchas, cerraban carreteras, era un modus vivendi. Pero eran abstractos. Normalistas. No, pero lo que está diciendo es de que se les acaba su razón, su permiso, su derecho de tomar casetas. Si las autoridades dan carpetazo. Antes lo hacían también, pero toda la vida lo han hecho. Era en abstracto. Sí, no había una razón así concreta. Por ejemplo, en esa ocasión iban a protestar por lo de Tlatelolco. Ajá. Estaban organizados para venir a la Ciudad de México a protestar. Y eso lo han hecho desde
desde hace mucho tiempo. La normal de Ayotzinapa se ha distinguido por eso. A ver, entonces, a partir de ya, el gobierno está autorizado entonces para decir que no es válida su protesta y quitarlos cada que bloqueen y tomen casetas. Nunca ha sido válida su protesta. A Es a partir lo que de nos ahora, referimos Mario y yo. ¿hay permiso para quitarlos? Bueno, yo creo que siempre debe haber una razón para que se vuelvan razonables sus protestas. Todo lo visibles que se quiera, pero razonables. Que no dañen a terceros, y es lo que han hecho, no solo por el asunto de los normalistas, sino desde muchos años antes. No, pero aquí no es tanto que sean válidas o no, o sea, eso ya lo hemos discutido, sino el punto es que sí se les va a quitar, digamos, esa carta blanca que tienen para lo que venían haciendo, apoderarse de las casetas, saquear en algunos momentos, o sea, actuar con impunidad. Yo no creo que estos, quienes estén al frente ahorita del movimiento de Ayotzinapa, que insisto, ya pasaron 2 generaciones de estudiantes, debe de ser gente que está ahí fósil, que se dedica a medrar con este tipo de asuntos o a denunciar que el ejército los persigue o el gobierno, todos, y de ahí justifican robo de camiones, etcétera. Yo creo que si el gobierno sigue por esta línea y termina diciendo, bueno, estas son las conclusiones, eso puede permitir que en un momento dado el propio gobierno, quizá local o federal, impidan que se siga haciendo este tipo de cosas que al final terminaron con un asesinato de 43, porque como dice Adela, no era la primera vez que robaban camiones. Aquí algo salió, todas las peores condiciones se juntaron en el mismo momento y el resultado fue la desaparición de 43 estudiantes, que lo increíble de toda la historia es que nadie sepa o haya dicho absolutamente nada, cuando en todos los demás casos sabemos cómo fue, quiénes pudieron, dónde están los cuerpos o dónde están los restos, y aquí no. Parece que se los hubiera literalmente devorado la selva. ¿Cuánto dura esa carrera, Adela? 4 años. Ah, pues sí, 2 generaciones, literalmente. Alguien preguntaba ayer, ¿por qué no se ejerció de parte de los padres una queja formal contra quien los mandó a Iguala a secuestrar camiones y a botear cuando ellos los habían dejado en una escuela para estudiar? ¿Por qué no se reclamó a las autoridades de esa escuela el hecho de que sus hijos, si tanto claman por sus hijos y por lo que les pasó, ¿por qué no se quejaron con ellos primero? ¿Por qué no las autoridades de la escuela dieron un reporte de por qué iban hacia allá, cuál era el objetivo, en fin, cuando debían de estar en la escuela? Manelik, el director ni pintaba. El director, de las mismas declaraciones que hizo en ese momento el director, quedó muy claro que el director y nada eran absolutamente lo mismo. Los que tenían el poder dentro de la escuela eran los estudiantes, eran los que dirigían al grupo de estudiantes. El director ni siquiera dio la cara en el momento. Por eso yo no dije contra el director, contra quien fuera responsable de sacarlos. No conviene una queja contra quien los haya sacado de su escuela, de sus aulas y de su enseñanza para llevarlos a un lugar que no les correspondía. Si uno fuera el papá de uno de esos muchachos, ¿no iría por ahí? Es que no entiendo quién pudo decirles, a ver, vamos a ir a tal parte. Ellos se organizaban y no era la primera vez que se organizaban, ni era la primera vez que venían a México. Ellos con cualquier pretexto se robaban un camión y venían, se robaban un camión e iban y cerraban una carretera. Pero cuando no era por la alimentación, era por la beca, era por cualquier cosa. Pero es una normal que se caracterizaba por eso, igual que la otra que cerraron en el estado de Hidalgo algunos años antes. ¿Qué, Alejandro? Que siempre hay líderes. Claro. O sea, debe haber una célula ahí que organice
a ver, el tal día nos va... ¿Quién organizó esta? Está perfecto su agenda, tal día aquí, tal día allá. No creo que de pronto se junten todos los estudiantes y en conjunto voten. Debe haber, hay unos liderazgos, insisto, de gente infiltrada, ya sea del narco, ya sea, insisto, estudiantes fósiles que prefirieron quedarse a medrar con lo poco o mucho que sacan haciendo lo que hacen. Claro, eran de primer ingreso ellos, por eso casi son la leva. Los mueve alguien y les dice, órale, se me salen ahorita, suben, bajan, suceden todas las normales. Por eso estos, repito, primer grado, a cumplir como pelotón. Pero no pelotón. Todos eran de primer grado, Manelik. La mayoría eran de primer ingreso. Pues sí, los que eran de otro nivel eran los que los dirigían. Pues sobre esos, y así descubrir el teje y maneje de ese organismo, pues de eso estamos hablando. Alguien está ahí como, dice Alejandro, a ver, ¿quién se infiltró? ¿Quién los movió? ¿Qué los motivó? Todo eso que vaya saliendo para limpiar esas escuelas, no desaparecerlas, sino tenerlas en orden. Mensaje. A mí siempre me ha importado un bledo el asunto de los de Ayotzinapa, pues solo eran delincuentes, secuestradores de autobuses y camiones de mercancía. Millones pensamos igual. ¿Y dónde está su encuesta de que millones piensan igual? Qué poco interés y solidaridad en la humanidad. Eran seres humanos, eran estudiantes, eran jóvenes. Lo que hacían, si robaban o todo, es otra cuestión. Pero fue brutal que a uno le hayan arrancado la cara y dejado ahí tirado. ¿Por qué la hazaña, no? Sí. Sí, lo que pide ahí sí millones de gentes es que se aplique la ley. Es todo lo que pide la gente, con ellos y con los que los mataron. Es lo único que pide. Nadie pide, ojalá y los maten y los hagan pedazos y los hagan picadillo. Nadie, no es cierto. No hay millones que digan, hay que acabar con ellos así. Eso es mentira. Solo ocurre en la mente de unos cuantos desquiciados ese tipo de solución. No, pues quisiéramos entender quién tiene el poder de desaparecer hacia un grupo tan... Eso sí. Importante. ¿Y cuáles eran los intereses que ahí tenían? Roberto Ramírez Azamar. Una cosa es que te sorprenda y otra cosa que sea importante. Hablando de que el crimen organizado actúa impunemente cerca de zonas militares. ¿Es difícil entender eso, Manelik? Pues me sorprende y me parece importante, porque me pregunto por qué no actúa. Si el ejército está ahí al pie, siempre hay un militar, sobre todo en esa de Guanajuato, caminando afuera. No solo andan adentro, sino la rodean o andan caminando afuera. Porque ese día de los ataques se meten y no protegen una tienda que está enfrentito donde compran sus chuchulucos. Pues sí, a mí sí me sorprende mucho que aquí la mayoría de los robos de armas que se daban en este país eran en estaciones de policía. Está comprobado. En los módulos de policía entraban y los asaltaban. Me sorprende, me indigna, me llama la atención eso. Que afuera de un módulo de policía asalten a alguien. Me pregunto entonces, ¿qué están haciendo si ni ahí está uno seguro?